Buenos días, iglesia. Somos Donnie y Katie Gosner y somos miembros aquí en North Atlanta. Estamos muy felices de estar con ustedes esta mañana y darles la bienvenida a nuestro servicio de adoración. Oramos para que todos estén bien y felices durante este tiempo y estamos tan agradecidos con Dios por esta tecnología que podemos estar juntos al menos de esta forma y ver nuestras caras sonrientes la una de la otra. Esperamos verlos muy pronto en persona. Sí, ciertamente queremos darles la bienvenida esta mañana. Esperamos un gran servicio de adoración. Una cosa en la que he estado pensando esta semana es recordarme que Dios está en control. Estos tiempos cuando estamos separados son difíciles. Algunos de nosotros estamos separados de nuestras familias y aparte de nuestros colegas de trabajo. Pero lo que me ayuda es recordar que Dios todavía tiene control, que Dios tiene un plan y su plan es el plan perfecto. Entonces, quiero animarlos a unirse a la adoración de esta mañana y comenzar con una simple oración. Padre Celestial, Creador del universo, poderoso Dios, estamos muy agradecidos de poder orarles y saber que a través del Espíritu Santo nos escuchan. Esta mañana por todas nuestras familias, oramos por ellos, oramos que los rodee de buena salud y que calme los temores de las personas. Que será evidente todo lo que hagas, que podamos ser alentados y confiar en tu amor. Ven con nosotros mientras te traemos nuestra alabanza de adoración. Guíanos en todos nuestros caminos y es aquí donde vamos a estar orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Bien, y ahora para prepararnos para la cena del Señor, quisiera leer el siguiente versículo de 1 Corintios 15, versículos 20 al 24. Y dice así: Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, y los que le pertenecen. Dos cosas muy importantes que podemos leer de estos versículos. Una es de que por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y aquí dice que es por medio de Cristo Jesús, cuando dice también en Cristo todos volverán a vivir. Lo bello que tenemos nosotros de convivir con Dios y de tener a Cristo en nuestro corazón, porque fue el que murió por nosotros en la cruz, es que va a permitir que nosotros un día podamos resucitar de entre los muertos. Y eso es simplemente esperanza. Esperanza de que no nos tenemos que agarrar a todo lo que estamos agarrados en este planeta y en este mundo y en este universo. Hay cosas más profundas, es que nuestra vida espiritual. Que si vamos a morir porque tenemos que morir, porque el cuerpo es vulnerable, sí, pero el espíritu siempre
vivirá eternamente. Vamos a orar por el pan y el vino. Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de participar en esta comunión, en esta cena establecida para recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, pero al mismo tiempo para recordarnos el uno al otro que hay esperanza a través de tu resurrección y que va a ser igual para nosotros y así convivir siempre y para siempre contigo. Así que gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Bendice estos elementos, el pan y el vino, y que todo sea hecho para tu gloria y honra. En Jesús oramos. Amén. Y para prepararnos para la ofrenda, quisiera leer dos versículos importantes. De 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y quisiera combinar esto con otro versículo, en 2 de Corintios 8, 12, que dice: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Las Escrituras nos invitan a que podamos dar con alegría, que lo podamos hacer con buena voluntad, que lo podamos hacer con ese gozo y no por lo que nos sobra, sino por lo que sale de nuestro corazón. Qué mejor oportunidad tenemos ahora para poder dar en el día de hoy. Vamos a orar por la ofrenda. Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de dar, pero de dar de una buena voluntad, de dar con ganas, con satisfacción, de dar lo mejor para ti. Gracias por tú darnos a nosotros primero, de manera que nosotros podamos contribuir con todos aquellos que viven alrededor de nosotros. Gracias, Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros, y es en el nombre de Cristo Jesús quien te lo agradecemos. Amén. A tus pies arde
tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas
estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. ¿Cómo describiría usted su vida en los últimos 90 días? ¿Cómo están estos tiempos últimamente? Veo mucho en línea algunas personas que están diciendo como cosas que estas son cosas extraordinarias, exageradas. Otros dicen, traen, ustedes saben, historias antiguas para compararlas con las de hoy y todas son verdaderas. Algunas personas están un poquito más preocupado y como con palabras, utilizando palabras de muy mal, nunca he visto cosas como esto, tan mal. ¿Cómo usted lo describiría? ¿Cómo describiría usted su vida estos tiempos? ¿Cómo lo describe? Hay muchas cosas pasando, vamos a admitir que están pasando demasiadas cosas, pero ¿saben qué? Hubiera pasado otras cosas igual aunque no hubiera estado el COVID-19, porque hay siempre retos que siempre estamos obteniendo en nuestras vidas, porque allí estamos encontrando una carencia de equidad en nuestra nación, y hay partes de nuestras experiencias que a veces están presentes y otras no, que nos traen ansiedad, preocupación, calamidades, dolor, y sabemos que esto sucede. El tiempo sigue moviéndose. Se cambia de marzo a abril a mayo, junio, y hablando sobre si tenemos que regresar a la escuela o si tenemos que regresar o no, está encima de nuestros hombros y las personas están preguntando la pregunta que pueden abrirse o no se abrirse. Lo podríamos hacer con equidad de nuevo y estamos postrados a ver unos retos grandes en nuestra nación. Y estas son las circunstancias que estamos pasando. Y cómo usted describe entonces su vida en nuestros tiempos. Haciendo un poco de investigación y preparación para este mensaje, estuve buscando páginas de website educativos, haciendo la pregunta, ¿cómo puede usted tener una buena equidad de precauciones en las salas, en los salones de los niños? Y esto es muy importante para los educadores. Y una de las cosas que ellos han notado y que era sumamente esencial era que hay que entusiasmar. Un maestro que está entusiasmando a las personas, a sus estudiantes, y que están dispuestos a ellos también colaborar con estas crisis, es una de las cosas mejores que se podrían hacer. Es mejor hablar lo que quedarse en silencio. Y los educadores están entusiasmándose los unos a los otros en esta situación, preguntando cómo nosotros podemos estar seguros que todos estos estudiantes se les va a dar el ánimo de convertirse en los estudiantes que tienen que convertirse. Me pareció que era muy interesante porque mientras nosotros leemos la carta de Corintios y estamos en proceso de ir a la próxima generación de discipulado, estamos viendo qué importante es entusiasmar a las demás personas. Así que vamos a devolvernos un poquito a la historia que hemos estado haciendo todo este tiempo. Así que empezamos todo este verano desde el principio del libro de los Hechos, desde Jesús hasta Pedro. De Pedro a la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva a personas como Barnabás, Esteban, Marcos, Priscila y Aquiles y Apolos, y hemos visto todas estas personas cómo se nos están enseñando, como de una generación a otra generación están desarrollando un discipulado correcto. Una generación tuvo que ser mejor que el otro, entonces tenemos que aprender de las debilidades para aprender y ser más fuertes más adelante. La semana pasada Maggie estaba predicando y compartió a nosotros acerca de Apolos, y una de las cosas de lo que nos recordó fue que la iglesia
que uno de los padres, Jerónimo, habló sobre esta iglesia que está en Corinto. Y en esta iglesia, en Corintos, esto es lo que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios, capítulo 16. Yo estaba deseando que fuera para allá. Y él irá cuando tenga la oportunidad. Esto parece que no es muchas cosas, pero quiero que vean esto. Quiero que circulen capítulo 16, 12. Porque hay algo fascinante de este versículo. Estos capítulos se mueven en dos palabras griegas. Que significa que algo que está sucediendo en este momento. En otras palabras, acerca, cuando utiliza la palabra acerca. Es muy importante esta palabra porque cuando empieza con esta palabra está tratando de hablar cómo va a ser la transición de uno a otra con esta misma palabra que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en este momento. Acerca de. Y así como abre el versículo. Acerca del hermano Apolos, así como comienza. ¿Entiende cuál fue la pregunta que él está tratando de hacer? Es, ¿dónde está Apolos? ¿Y por qué Apolos no está viniendo? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez le llamaron, pero el abrumador dijo, pero de repente no quiso resistir y no ir. No es que nunca iba a venir realmente a la ciudad, sino que no en este momento. Y lo que nos puede encontrar interesante es que hay una cantidad de problemas expuestos aquí en Corintos. Pablo no está ahí. Apolo no está ahí tampoco. Estos líderes que influyen mucho en el mundo estaban rodeados de personas que estaban como que políticamente religiosos tratando de controlar la iglesia, pero estos, Apolo y Pablo, no estaban. Acuérdense que ellos estaban discutiendo entre ellos quién era mejor, quién era el otro. Y así a lo mejor Apolo puede convencer al otro a dónde tiene que ir este grupo. Pero Pablo no está. Entonces el grupo que le gustaría hacer eso con Pablo porque estaban divididos. Miren, yo estoy complacido, dice Pablo, que ninguno de ustedes lo he bautizado de esa división que existía. Cualquiera de los que de Pedro o Apolo y en relación con algunos de esos políticos religiosos no estaba funcionando bien la cosa. Así que la iglesia está por su propia cuenta y están sufriendo. Mientras leemos el libro, podemos notar de que Pablo empieza a decir que la primera cosa que quiero hacer es noten que ustedes están divididos. Él inclusive les pregunta, ¿está Cristo dividido acaso? ¿Yo acaso me crucifiqué por ustedes? ¿Yo los he bautizado a ustedes? ¿Cómo la división entra en la iglesia? Y esta era la forma de entrar en la iglesia. Y de repente hay otra persona que estaba teniendo relaciones sexuales con la mamá de su papá. Y de repente tenemos otro capítulo que se están demandando en la corte el uno con el otro. Y lo que están haciendo es disminuyendo el valor del evangelio. Y vemos cómo la gente estaba toda... Como ellos estaban utilizando ellos sus propias cosas religiosas para combinarlas con otras. Pero en el capítulo 11 dice, ustedes no van a tener ningún beneficio de mí. Así es como ustedes tienen que hacer comunión porque hasta ahí tuvieron problemas. Porque la manera que ustedes lo hacen, ni siquiera la llamen la cena del Señor. En el capítulo 11, versículo 17, dice, pero al anunciaros espero que sí, que no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque la historia que yo recibí del Señor, de cómo tiene que ser la cena del Señor, no concuerda con lo que ustedes están haciendo. Son dos historias diferentes. Así que como ustedes tienen la historia equivocada, cuando llegan a tomar la cena del Señor, algunas personas que llegaban temprano y se sentían sumamente bien, comiendo y tomando en exceso y adelantándose, no esperando a sus hermanos, para que otros se quedaran sin nada.
Claro, habían unos que llegaban un poquito más tarde y cuando llegaban, realmente no había nada más que comer o de tomar. Y Pablo dice, ¿ustedes entienden de que realmente que están comiendo y están tomando y están juzgándose a sí mismos? ¿Están cuestionando lo que Dios intentó para el cuerpo de Cristo hacer? En realidad dice, si es así como ustedes van a vivir, háganlo en la casa. Porque así vivían ustedes antes de conocer a Cristo. Así que si ustedes lo único que van a hacer es traer al mundo, a la iglesia, y tratar a la gente en la iglesia de la misma manera como la gente se trata afuera de la iglesia, así que mejor llévatelo para tu casa. Oh, ellos tienen problemas de verdad. ¿Cómo piensa usted de personas con estos tipos de problemas? ¿Cómo usted maneja sus relaciones con personas como de este tipo? Porque Maggie nos enseñó la vez pasada de que Apolo dijo, mire, ¿sabes qué? Yo no voy. Cada quien tomó su decisión en no incluirse. Pero Pablo sí lo hizo. Y no es que Apolo no lo quiso hacer, pero Pablo tenía el interés para tratar de corregirlo. Pero eso no es una decisión muy fácil, porque esta congregación es complicada. Ellos hablan mal. Acuérdense que ellos hablaban mal el uno al otro por sus espaldas. Si leen 1 y 2 de Corintios, cómo Pablo saca su corazón para estimular de que eso no es la forma de amarse el uno con los otros. Pero Pablo decide entrar y hacer algo. Y cuando Pablo entra en la situación, ¿qué va a pasar? ¿Creen que la gente viviendo así, la gente que me está tratando así, todo el mundo lo haría? No. Es aquí donde el Señor volteó las escrituras, para mí en este caso. Podrían buscar en 1 Corintios, capítulo 1. He estado estudiando este libro, pero fuertemente, por 40 años, hasta esta época. La primera vez que me puse a esta clase fue en una clase de griego en la universidad. El maestro era maravilloso y grabó este libro en mi mente. Pero constantemente aprendí que hay siempre que estudiar y cada vez aprendo algo. Y de repente vino ese momento que uno dice, wow. Lean conmigo en 1 Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, yo siempre pensé lo siguiente, porque en Él han sido ustedes llenos en todas formas, con todos tipos de conocimiento. Dios está confirmando nuestro testimonio acerca de Cristo, confirmado en vosotros, que de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, lo cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles, fíjense. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo tengo que decir que esta introducción a la carta cree que está hablando pareciera que estuviera escribiéndolo a un grupo de personas que están todos perfectos, pero no fue lo que estaba pasando. Él estaba entusiasmado con gente que estaba pensando de la iglesia en Corintios. Es como que si estaba diciendo que todo estaba perfecto. Y todo era entusiasmando. Porque él lo que dice, yo voy a querer testificar las maravillas de Dios en ustedes. Pero él sigue diciendo la carta y dice cosas como estas.
Ustedes tienen la mente de Cristo. Todas las cosas son de ustedes y también es Jesucristo. Ustedes son el templo del Dios viviente. Y ustedes deben de vivir de cualquier forma como Dios, porque ustedes son el cuerpo de Dios. ¡Wow! Pero eso no es lo único que le está diciendo, ¿verdad? Verán, hay una historia que podemos decir acerca de las personas en Corintios. Y Pablo lo que hace es poner otra historia sobre esa historia. Él no está escondiendo la primera historia. Él no está barriendo la primera historia debajo de la alfombra. Él no está ignorándolo. La primera historia, lo que él está diciendo es: ustedes están operando equivocadamente en la historia equivocada. Pero aquí es donde viene ese momento de ajá. Cuando Pablo entra entre sus problemas, se interviene en sus problemas y toma su primer paso en el capítulo 1, versículos 10, donde va a comenzar a manejarse capítulo por capítulo todos los problemas que ellos tienen ahí y los que él estaba conociendo. El apóstol Pablo dice, su primera palabra es en el verbo griego, en el versículo del griego, esa palabra primera, en el versículo 10 es, vamos a entrar a ver qué es lo que está pasando. Pablo está dispuesto a confrontarlos, para ayudarlos, para retarlos. Él está listo para liderarlos a través de el caos en el que ellos viven en sus vidas. Sus primeras palabras entonces son: yo os ruego. Es su primera palabra. En el lenguaje original griego, yo os ruego. Quiero entusiasmarlos, en otras palabras. Pero ha podido decir, mira, estoy cansado de ustedes, no quiero nada con ustedes, estoy hasta aquí, hasta la coronilla de ustedes. Pero no. Pero Pablo está modelando algo para nosotros y está diciendo acerca de esa siguiente generación de discipulado. Y quiere que ellos que cambien, y él sabe que él mismo tiene un papel en esto. Esta palabra os ruego o quiero entusiasmarlos. Esta palabra les ruego es la misma palabra, entusiasmarte, es la misma palabra de la descripción que lo que es el Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro confort, el que nos conforta, el que viene al lado de nosotros para ayudarnos. Dios es el Dios de todos los que están dispuestos a entusiasmar. Él es el que entusiasma. Y si hay un entusiasmo que exista, debe ser unido en Cristo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo modelados para entusiasmar al mundo. Estos tres modelando belleza espiritual. Estos tres saben la historia y están invirtiendo en la historia. Y estos tres, Pablo los conocía. Y yo podría decir cómo empezaba esta carta. Lo empezaría como Dios lo hubiera empezado. Así empezó Pablo, con una historia original. Un teólogo dijo lo siguiente: en algún momento, en la era temprana de la iglesia primitiva, nos salimos de la historia original. En realidad agarramos la original, pero lo agarramos la historia equivocada. Empezamos a contar una historia con pecado, y que ese es el problema, eso es lo básico. No hay nada malo de que sea la historia. Por supuesto que el hombre quebrantado ha creado problemas, pero ese es realmente el final también equivocado, porque lo que nos quiere decir es que entramos en total caos para entrar al infierno y que somos simplemente pecadores en manos de un Dios enojado con nosotros. Y como está equivocada esta historia, que empezaron con el pecado y tenemos el final de la historia equivocada,
que la humanidad está básicamente se está derrumbando y no tiene y va solamente a destrucción. Bueno, si ustedes creen que esta es la historia original, ¿dónde está usted entonces? ¿Cómo se vive en el medio? ¿Cómo se vive totalmente en el medio? Bueno, viviríamos en miedo. Y viviríamos en acusaciones y en juzgándonos los unos a los otros. En realidad, viviríamos como las personas que vivieron aquí en Corintios. En un mundo en donde la iglesia no puede ser así. Y se convierte como en un en un juego. Y es como en un juego que cuando uno se equivoca en algo, después se equivoca y no estamos pasando bien el juego cuando jugamos maquinitas. Esto no puede ser. Podemos hacerlo entonces a lo mejor como un ajedrez que trata acerca de mover una pieza más y se hace más interesante y todo es un juego y tenemos que haber ganadores y perdedores. Pero ¿es esa la historia que estamos viviendo? La vida es un juego con movimientos limitados y lo que uno quiere es ganar y para otra persona perder. Tal vez vemos que eso no es así que se juega, pero yo creo que ellos estaban jugándolo de esa manera, porque la historia que ellos estaban viviendo parecía así. Pero entra Pablo y empieza a modelar una historia diferente. Regresando al teólogo, él dice, esta historia no empieza realmente. Él dice que la historia empieza con lo bueno de la creación. Como en el capítulo 1 dice que todo es bueno, hasta que llega la humanidad y dice, y esto es sumamente bueno. La historia original es esta, acerca de lo bueno, y la parte final no es acerca de la destrucción, sino es acerca de redención, resurrección y reconciliación y restauración y una nueva vida. De que Dios tendrá su victoria. Pablo dice en 1 Corintios 16 que la restauración pasará y que no hay la última palabra porque pasará en nosotros. Dios lo hará. Y esta historia original es basado en lo bueno. Y que el final de la historia es reconciliación y paz y amor con Dios en Cristo. Ahora, ¿cómo vivimos entonces en el medio entre lo originalmente bueno y lo último de reconciliación? Hay un espacio mejor. Porque nos asociamos con Dios en el medio para la honra de la humanidad, para la gloria de Dios. Estamos mirando a las personas para buscar las cosas originales buenas, no solamente enfocarnos en las cosas horribles o debilidades de los hombres del pecado. Estamos buscando el futuro para que ellos personalmente cambien en su creación, para que ellos personalmente podamos creer de que Dios es fiel y que Él va a trabajar sobre ellos y que va a traer a completarse en lo bueno. El apóstol Pablo, antes de que los educadores llegaran a esta conclusión, él dice, por favor, trátense el uno al otro como Dios trató al mundo. El Dios que entusiasma, el Espíritu, que es el Paracleto que nos entusiasma. Entusiasmarse también en su comunión con Cristo Jesús. Así que tengo unas cuantas preguntas para ustedes. Esta es la primera. ¿A quién está usted entusiasmando regularmente? ¿Quién lo busca a usted para eso? ¿Quién depende de usted para que lo pueda entusiasmar en su vida? ¿Es usted una de estas personas? Quiero que tome un momento, quiero que haga esto, tome un momento y haga una auditoría mental y piense a quién está usted constantemente entusiasmando.
usted tal vez quiere compartir esto con otras personas, si lo está viendo en su salón en este momento. Y piénselo, ¿a quién usted está generalmente entusiasmando? Piénselo. Ok, aquí está, viene la segunda pregunta. ¿A quién está usted? ¿A quién no está entusiasmando? Podría ser alguien que está en su vida, que está molestándole. Alguien en su vida, como el de los de Corintios, que sus vidas estaban fuera de orden. Y que tal vez le haya hecho daño a usted. Y usted ya decidió en no entusiasmar y darle a usted su propia medicina, que cuando alguien saca su conversación de ese nombre, usted lo hunde. ¿Se da cuenta? Cuando están alrededor de usted, tiene algo negativo que tiene que decir de esa persona, algo negativo de eso, de lo que hace, de cómo es. ¿Quién es esa persona que usted no está entusiasmando? Ahora tengo la tercera pregunta. Porque la segunda tal vez nos pone un poquito incómodo, ¿verdad? Y a lo mejor pensó a sí mismo, ese no soy yo. Yo realmente activamente hago ese tipo de cosas. Yo no hablo mal de nadie. Mi mamá me enseñó a que no debo de hablar cosas. Es mejor quedarse callado. Yo no digo nada, pero aquí hay una pregunta diferente. ¿A quién usted acaba de negar? ¿A quién ignora? ¿A quién se ha separado de esa persona? Usted no lo está desalientando, pero tampoco lo está alientando. Usted tal vez dejó que ellos que se tengan hambre, ¿verdad? Y usted no lo está alimentando. Y no es que usted está intentando hacerle daño, pero quiero que considere lo siguiente, que si alguien está negando en alimentar a otro, tiene la habilidad tal vez de dejar que otros se tengan hambre, de ser corregido. Pablo está entusiasmándonos porque él nos da el ejemplo de que estaba haciendo esto. Él ha podido decir, no quiero entusiasmar a estas personas, no quiero no seguir ayudándolo, pero yo quiero hacer lo que Dios cree, que hay todo es bueno, que pueden haber cosas buenas y pueden salir cosas buenas de cosas malas, porque yo quiero poner a Dios en su vida a través de su discipulado para que puedan ser orientados a la verdadera historia de lo que es todo bueno. Y yo quiero esta anticipación en eso. Eso es lo que Pablo está diciendo, que cuando llega a la cena del Señor, la historia es de que Dios cree en incluirlo a usted, de que los corintios son el cuerpo de Cristo, solamente quieren que vivan como el cuerpo de Cristo. Como San Agustín dijo, Pablo dice que nosotros tenemos que seguir alimentando el cuerpo de Cristo para que las personas y los hijos de Dios sepan qué es lo que están comiendo. Nosotros tenemos que seguir alimentando a la gente, tenemos que entusiasmarlos en el nombre de Dios, porque la historia original que empieza de lo bueno, Él está activamente en su vida para que traiga algo maravilloso en su vida, y en ese viaje usted va a cambiar. Y eso es lo que se trata la próxima generación de discipulado. Por eso es que tal vez esa palabra de entusiasmar se escribe 110 veces en el Nuevo Testamento, y la mayoría de ellos están en las cartas de Pablo, y que se las envía a las iglesias que estaban en caos o en problemas. En 2 de abril de 2013, el congresista John Lewis en su página publicó un artículo y dijo que el congresista estaba triste de oír que el día anterior de ese año Owen Wilson había muerto. Bueno, lo interesante de esto es que ¿quién tocó el corazón de este congresista? ¿Quién es Owen Wilson? Que John Lewis, que tendría que poner poner en la prensa de que él había estado de que se murió.
tenía 76 años cuando murió Owen Williams. Pero en años antepasados, Wilson se miró a sí mismo y vio un secreto muy, muy, muy profundo y oscuro, porque en el año 61, en Rock Hill, Carolina del Sur, cuando John Lewis fue a Rock Hill para pedir equidad y igualdad en los blancos y negros, y entró en un lugar donde habían solamente permitían personas blancas. Wilson era uno de los supremacistas blancos que apoyaba el KKK, la KKK, y le cayeron a golpes y a su compañero que llevaba con él y casi lo mataron. Por 5 décadas, Wilson ha traído ese dolor en su corazón, pero al final vio la verdad de lo que Luther dijo, que hay que estar diferente, que hay que ser todos iguales, y empezó a disculparse durante los años con todo el mundo de lo que había hecho, y no lo supo nunca hasta ese momento, de que una de las personas que le había caído a golpes era ahora un congresista de los Estados Unidos de América, John Lewis. Y se comunican los dos, hicieron un viaje a Washington D.C. para encontrarse, y cuando llegó ahí empezaron a llorar ambos. Lewis dijo, yo empecé a llorar primero, y después se reconciliaron y empezaron a disculparse, y yo le ofrecí el perdón, y no había ningún cuestionamiento, porque eso es lo que yo aprendí, que es que hay que perdonar, y son las cosas que abren las puertas de reconciliación. En las últimas semanas hemos reflejado en el legado predicador y profeta y líder político John Lewis. Nos hemos recordado que hay mucho trabajo que hacer, y algunos de esos trabajos empiezan aquí, cuando empezamos a reorientar alrededor de la verdadera historia de que somos buenos porque nos creó Dios, que nos va a proveer esa gracia, y asociándonos con Él para entusiasmar a todos los unos a los otros de aceptarnos que estamos en el cuerpo de Cristo, para entrar a poder formar parte de esta historia. Usted entiende de que esa es su historia, ¿verdad? Esto no es de la historia del pecado original o del final, que es quebrantarse. Es de la vida del todo es bueno. Y podrá tener un sentimiento de lo que Wilson estaba sintiendo, convicción. Cuando usted está desanimando, o cuando animando, o está en el medio, o aquellos que usted está rechazando, debe de tocar su corazón, pero usted sabe que eso tiene que ser cambiado. Hay que cambiarlo. Esto es lo que quiero que hagan. Caminemos en este cambio. Para los que están viendo este video, quisiera que al final del mensaje van a ver una información donde usted puede llamar y pedir ayuda, pedir oración. Usted puede hablar con el predicador, o usted puede hablar con alguno de los ancianos, pero no pierda esta oportunidad para dar el primer paso y entrar en la historia original que Dios tiene para cada uno de nosotros.